Sí, sí. Sí, disculpe. Buenas tardes, señor Juez Supremo, señores abogados, colegas, fiscales, fiscal, Augusto Tamayo Pinto Azul, fiscal superior titular de la Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones, con registro de la Fiscalía de la Nación, también número 1449, el domicilio procesal, calle Plan Cuadra 5, su número de certificado de tal. Gracias, doctor Tamayo. Muchísimas gracias, señor Supremo. Soy la defensa técnica, con el cliente señor Tamayo. Respondo al nombre de la Nación Juan Alvarino. Estoy colegiado con el Colegio de Abogados de Lima, en el Tesoro 853 de la Comisión Procesal, y que acaba de funcionar el señor Tamayo en su exposición. Gracias. Dado que de las exposiciones tanto de la Fiscalía como de la Defensa no se ha objetado el contenido de la filmación de las fotos, el juzgado da por sentado los hechos que ahí figuran son los que están ahí sin perjuicio de su oportunidad respecto al valor haya el cuestionamiento que considere la parte de la persona investigada. Siendo eso así, ya para este juzgado toda la argumentación inicial por parte de la Fiscalía y la Defensa estaría producida, salvo que ahora la Defensa quiera producir alguna antes de que el juzgado resuelva la tutela de derechos que ha planteado el señor Tamayo. Muchísimas gracias, señor Abogado Supremo. La defensa técnica solo quiere dejar constancia y solicita, en esta constancia que se pretende dejar, que correspondería la aplicación íntegra o íntegro del acuerdo del año 04 que está relacionado con la tutela, con la audiencia de tutela de derecho. Definitivamente por dos razones. Una de las partes importantes que estamos hablando en el acuerdo número 17, referente a la prueba prohibida o la prueba obtenida ilícitamente. Esta constancia, que como lo dice aquí, después de la investigación preparatoria, está obligado a convocar a la audiencia de tutela si se presenta una solicitud para la tutela de respeto a un derecho fundamental que no tiene vía propia, seguimos establece la audiencia de tutela se podrá solicitar la destrucción del material probatorio obtenido ilícitamente. La solicitud interpuesta por el cliente sobre oportunidad en materia de esta audiencia de tutela de derecho versa estrictamente sobre que se deje o se excluya el medio probatorio por haber sido obtenido ilícitamente. Eso tiene que dejar constancia de la defensa para poder resolver ese orden. Eso va a ser todo antes de que el juzgado resuelva. Sí, y además dejar constancia de que nosotros no estamos de acuerdo con la visualización, porque sería consagrar una prueba obtenida ilícitamente. El Supremo entendíamos, como defensa técnica, de que las audiencias de esta naturaleza y de este tipo, procesalmente, solo están determinadas a aclarar si es o no procedente la solicitud de exclusión de un medio probatorio obtenido ilícitamente. Nosotros vamos a respetar cualquier decisión que emita su judicatura, eso corresponde por el dato hablado por su investidura. Nosotros, sin embargo, consideramos que visualizar un medio probatorio que no va a ser materia de valoración, que no va a ser materia de emitir una opinión final
ni señalar nada que tenga vinculación o no con el tratamiento o no con el derecho en materia del proceso que se le siga a Miguel de Tamayo, consideramos pues, que esta visualización estaría siendo no un exceso, pero de repente algo que no estaría considerado. Es una posición de la defensa. Como la defensa es en ese sentido, la Constitución y la ética, tengamos constancia de ello para evitar futuras unidades, señor Juan. Ya, ¿sí decía algo, señor Picar, sobre ese punto? Bueno, solo para dar la respuesta, el artículo 71 en el Código Procesal Penal, justo cuando se refiere a la audiencia de tutela de derechos, establece literalmente lo siguiente. Artículo 71, inciso 4, el último párrafo. Si se previa constatación de la solicitud del imputado, se resolverá inmediatamente previa constatación de los hechos. Entonces, si el juzgado hubiera querido conveniente, pues hay una afirmación de ustedes que se quiere utilizar un CD que contiene cierta información que ustedes consideran que es inconstitucional. Bueno, si no ha habido discusión sobre ese punto, ambas partes están que esa es la información que hay. Además que más allá de eso no se iba a dar valor, no habiéndose dispuesto entonces que se realice este visionado, pero que carece de objeto un pronunciamiento adicional. Le vamos a emitir la resolución en esta audiencia de tutela de derechos. Bien, conforme de verse el cuaderno en el que figura la solicitud de audiencia de tutela de derechos del doctor Tamayo, encontramos que lo que quiere que se incluya es lo siguiente. Número 1, un cuaderno de bitácora. Un cuaderno de bitácora que, según le indica, había sido llenado aparentemente por los choferes del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tacna, con registros del movimiento vehicular y de las personas que lo utilizan. Después también quiere que se incluya la afirmación de seguimiento clandestino a su persona, el día 10 de diciembre del año 2010, que se ve en el documento que él presenta, y también fotos extraídas de la afirmación anterior, ¿no? Sostiene él entonces que esta denuncia que ha sido efectuada por el decano del Colegio de Abogados de Tacna, Héctor Villa, está acompañando esta clase de información que es ilegal. Porque dice que no se sabe cómo ha sido que este señor decano del Colegio de Abogados de Tacna haya obtenido esta información. Por otro lado, que las hojas de los cuadernos de bitácora que se acompañan no tienen autenticación de folios, no tienen asiento de legalización de apertura notarial, ni siquiera ha sido redactada por el Ministerio Público, y menos se ha cumplido por respetar una resolución del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación 166 del 2009, directiva de disposiciones sobre el uso racional y adecuado de vehículos. Por otro lado, también que las personas que habrían elaborado estos documentos no son funcionarios públicos, son choferes que están bajo la modalidad del CAS, decreto legislativo 1057, que por lo tanto son documentos privados y que no pueden tener tal valor. Por otro lado, también en la copia, o el original de la solicitud de tutela de derechos, el señor Tamayo está cuestionando que se haya sacado copias, ¿no? Del cuaderno de bitácora, que no se le haya notificado a él para este acto de investigación. Por lo tanto, considera que se ha vulnerado su derecho de defensa. Por otro lado, también, en este mismo documento, él considera que la información, porque se ha recabado testimonio de un chofer porque va a Ramos, solamente se refiere a quién ha sido el usuario del vehículo, pero no el lugar donde este vehículo se estacionaba, que hace alusión a que se puede dejar entrever que así han sido difundidos por distintos medios de comunicación social en Tacna, que el vehículo se habría dirigido a hoteles de la localidad, como el Hotel Tacna y Estados Unidos, entre otros. Que toda esta información es falsa.
público de fecha 10 de diciembre de 2010, que también hay 6 fotografías que se refiere a ello, y que por lo tanto eso constituye una afectación a su libertad individual y que también esto tiene que ser excluido porque es una prueba que ha vulnerado su derecho fundamental a la intimidad. Y que además esto ha sido incorporado de forma ilícita también al proceso penal, porque el artículo 207 del Código Procesal Penal establece que pueden haber videovigilancias, pero que estas videovigilancias solamente pueden ser en casos graves y hay un catálogo de delitos, igual que las fotos, que esos supuestos no se dan acá, que no ha habido ninguna orden judicial para que se autorice que se haga esta clase de filmaciones. Que no solamente esto vulnera el artículo 207 del Código Procesal Penal, sino el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 159 del Código Procesal Penal en cuanto afecta al debido proceso, y además que el juez no puede utilizar directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. También basa su solicitud en el expediente 655-2010 habeas corpus TC del Tribunal Constitucional, donde indica que una prueba es considerada prohibida cuando ha sido obtenido mediante la violación directa o indirecta de algún derecho fundamental. Y el artículo 159 autoriza que esto sea así. Por otro lado, también se refiere a que el contenido de las imágenes de este DVD no es acorde a la realidad y que además ha sido editado, manipulado y alterado. Y respecto a las fotografías, estas no han sido sometidas a verificación, tampoco corresponde a nivel alguno de credibilidad. Por lo tanto, solicitan que estas se excluyan dentro del caso. Presentó también él, apuntando a su petición de tutela de derecho, una constancia del administrador del Mercado Central de Carga, el señor Juan Yufra Mamani, que indica que en los padrones de esa administración no se registra el nombre de la que sería el padrino ni en los servicios de fluido eléctrico y agua desde el año 2001 a la fecha. Sí. Hemos solicitado también que se tenga en cuenta que no se ha permitido verificar si se ha entregado la cadena de censura preventiva tal como